Muy buenas tardes, China, Indonesia, Australia, Japón y todo el continente asiático desde nos sintonizan por nuestro canal de YouTube y claro, en esta misma sala Zoom. Buenos días también a todos los países de América, muy temprano por la mañana desde la Ciudad de México, en una madrugada un poco fría, mientras esperamos que salga el sol en esta parte del mundo. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo Grandeza de México, 3 centenarios, que organizan la UNAM China y el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tenemos una conferencista de lujo, la doctora Guadalupe Gómez Aguado. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo de conferencias, mi estimada doctora Gómez Aguado. Al contrario, muchísimas gracias. Es para mí un honor y un gusto estar aquí y tener la oportunidad de compartir un poco de la historia tan rica de este país con estudiantes de diversas partes del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, porque de hecho debo mencionar que este ciclo de conferencias se lleva a cabo, se organiza gracias al apoyo y a las asesorías siempre generosas y atinadas de la doctora Guadalupe Gómez Aguado. El día de hoy, la doctora Gómez Aguado nos ofrecerá una conferencia sobre 1521, invasión o conquista, un tema que escucharemos sus posturas, las nociones que nos presentará. Y a continuación me permitiré leer una breve semblanza de la doctora. Posteriormente veremos el video de la conferencia y al final pasaremos a un diálogo con el público que está en esta sala y así como con los espectadores que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube. La doctora Guadalupe Gómez Aguado de Alba es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y licenciada en Historia por el Instituto Cultural Helénico en México. Es profesora de tiempo completo en el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de las relaciones Iglesia-Estado y en el conservadurismo decimonónico. Ha impartido cursos de historia de México desde el periodo prehispánico hasta la época contemporánea. Ha coordinado y escrito libros y artículos de investigación, ha participado como ponente en encuentros académicos en México y en el extranjero, ha sido organizadora y coordinadora de diversas actividades académicas dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en proyectos de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se desempeña como secretaria académica del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Como mencioné hace unos momentos, les recordamos que al final de la conferencia podremos tener un diálogo con la profesora Gómez Aguado a través de comentarios y preguntas, las cuales podrán escribir tanto en el chat de esta sala Zoom como en el chat de la transmisión por YouTube. También les pedimos de manera pues muy especial que apaguen sus cámaras y micrófonos para que no intervengan, no interfieran con la conferencia y la presentación que nos hará la doctora Guadalupe Gómez Aguado. Así que, sin más preámbulos, daremos inicio al video que ha grabado para nosotros la profesora y que tiene como nombre su conferencia 1521, invasión o conquista. ¿Podemos, por favor, dar lugar al video? Menciono que nosotros, la doctora y yo, apagaremos las cámaras y estaremos con ustedes al final de la presentación. Hola a todos y a todas. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta
conferencia que pertenece al ciclo de conferencias Grandeza Mexicana y que es organizado por el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Nuestra intención con estas conferencias es conmemorar los aniversarios que se van a recordar este año y que parten desde la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan, la conquista, la independencia y los 100 años de la fundación del CEPE. En este caso voy a hablarles de la conquista de México, de la Ciudad de México Tenochtitlan, ocurrida en 1521, y haremos una reflexión sobre cómo se ha explicado este acontecimiento y si podemos hablar de una invasión española o de una conquista de México. Algunos temas sobre los que reflexionar acerca del acontecimiento que ha sido llamado Conquista de México. Bueno, primero, este año se cumplen 500 años de la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan, que cayó el 13 de agosto de 1521. Precisamente este es el aniversario que se está conmemorando en este 2021. ¿Cómo se ha explicado este suceso a lo largo de los 5 siglos transcurridos desde entonces? Bueno, eso es lo que vamos a reflexionar a lo largo de esta conferencia y también al final hacer una reflexión sobre por qué llamar a este acontecimiento invasión y no conquista. Porque en el 2021 se ha tratado de llamar a este hecho como invasión española y dejar de hablar de conquista de México. Entonces a esto dedicaremos la conferencia. Bueno, primero muy rápidamente, la conquista de México se refiere a la llegada de las tropas españolas a la Ciudad de México Tenochtitlan, entonces la capital del llamado Imperio Mexica. Esto ocurrió en 1519 con la llegada de un grupo de españoles comandados por el capitán Hernán Cortés. La llegada de Hernán Cortés a Veracruz coincidió con una embajada del emperador Moctezuma II, el gobernante de México Tenochtitlan, quien envió a algunos hombres a reconocer a estos extraños que llegaban en ese momento al territorio de lo que hoy es México. Este acontecimiento fue en 1519, la llegada de Cortés. Alrededor de 2 años más tarde es que los españoles, junto con miles de aliados indígenas, conquistaron la Ciudad de México. Entonces, este hecho marca el inicio del dominio español en estas tierras, el nacimiento del virreinato de la Nueva España y marca también una alianza que se hizo entre los indígenas tlaxcaltecas sobre todo y otros grupos indígenas con los españoles para vencer a los mexicas, que eran el grupo dominante en ese momento en el territorio de Mesoamérica. Evidentemente hubo muchas batallas, muchos enfrentamientos muy cruentos en ese momento y los españoles se enfrentaron al ejército de Moctezuma II en varios momentos hasta que finalmente fueron expulsados de la ciudad los españoles después de una matanza en el Templo Mayor y de la muerte del emperador mexica Moctezuma, el gran señor que había gobernado esas tierras hasta 1520. Después de la muerte de Moctezuma, los españoles y sus aliados indígenas salieron de la Ciudad de México, se armaron, se prepararon durante varios meses para tomar la ciudad y esta cayó el 13 de agosto de 1521. Esto es una narración muy rápida de cómo sucedieron los acontecimientos que, como decía yo al principio, se conmemoran en este año de 1521. Ahora bien, estos acontecimientos son muy conocidos, esta historia de la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlan, pero ¿cómo se ha explicado este acontecimiento a lo largo de los 500 años transcurridos desde entonces? Este es un tema digno de análisis porque cada época explica los acontecimientos desde su propia circunstancia. Y esto vale la pena hacer una reflexión sobre cómo se ha explicado entonces esta conquista. Bueno, alrededor de la conquista hay muchos mitos, hay muchas formas de explicarla. Una de ellas es la llamada leyenda negra.
que está basada en la brevísima historia de la destrucción de las Indias, obra escrita por Fray Bartolomé de las Casas, y en la que él afirmó que la conquista había sido un genocidio, que los españoles habían cometido atrocidades y crueldades sin fin, y pedía que los indígenas fueran protegidos. Con base en la obra de Bartolomé de las Casas, se empezó a explicar la conquista como un genocidio, como una destrucción total de la cultura indígena, de las culturas indígenas, porque hay que hablar de muchas culturas, no de una sola. Y además se explicó a este mundo precolombino como un mundo pacífico en el que los indígenas eran buenos por naturaleza y los españoles habían abusado de ellos. Un poco alrededor de esta idea es que se tejieron muchas historias en torno a la conquista de México. Además, este es un hecho lleno de mitos, como por ejemplo el decir que Hernán Cortés conquistó México con 500 o 600 españoles, una hazaña impresionante, que unos cuantos hombres pudieran dominar a miles de indígenas, algo que sabemos no es cierto porque en realidad Cortés y sus hombres no hubieran podido llevar a cabo la conquista sin la ayuda de los aliados indígenas, que se sumaron miles de ellos porque estaban cansados del dominio mexica y de la exigencia de pago de tributos y de las guerras para obtener prisioneros para el sacrificio. Y entonces, fue realmente una alianza de los conquistadores españoles con los indígenas, enemigos de los mexicas, quienes lograron conquistar el territorio. Además, otra idea es que México existía antes de la conquista, es decir, era una entidad política preexistente que acabó con su libertad con la llegada de los españoles y recuperó esa libertad con la independencia. Y esta idea de un México preexistente, de una nación indígena preexistente, no permite comprender un mosaico multicultural lleno de distintas lenguas y de distintas costumbres, que era el territorio de lo que hoy es México. Entonces, alrededor de esta leyenda negra, como comentaba, se hicieron varias ediciones de la obra de Bartolomé de las Casas, ilustradas con escenas sobre la crueldad y los abusos cometidos por los españoles, y con esta imagen muy recurrente sobre la nobleza y la indefensión de los indígenas conquistados. Esto además deja una impresión de unos grupos indígenas que no tenían cómo defenderse, cosa que es completamente alejada de la realidad. ¿Quién ha sido el gran protagonista de esta conquista? El conquistador extremeño Hernán Cortés, quien no solamente es el que comandaba el ejército español que llegó a estas tierras, sino quien con su habilidad, su astucia política y su olfato, diríamos hoy, pudo darse cuenta de las divisiones internas que había en el territorio mesoamericano y aprovecharlas para su beneficio. Ha sido protagonista por excelencia porque él mismo explicó sus hazañas en sus cartas de relación. Pero si nos vamos a la idea que se tenía en España sobre una conquista como la que se hizo entonces, los españoles que llegaron a estas tierras eran hijos de una España mesiánica, con una idea sobre la reconquista de su territorio después de 8 siglos de ocupación árabe en la península. Y en la España de ese tiempo, se hacían bautizos a los árabes, se tenía la idea de recuperar almas para el cristianismo, de la importancia de la conversión de los infieles, y con esa mentalidad llegaron los españoles a estas tierras y aplicaron a su vez estas ideas con los grupos indígenas. Y entonces la conquista desde España se justificó como algo bueno para los indígenas porque se les estaba enseñando la verdadera religión. Entonces, veremos esta idea en muchas de las explicaciones sobre la conquista en el siglo XVI.
También un protagonista de los relatos sobre la conquista fue el apóstol Santiago, quien había sido un personaje central en la reconquista de la península. Hay muchos relatos que hablan de cómo ayudó, o sea, se aparecía y ayudaba a los ejércitos católicos en contra de los infieles. De igual manera, en la conquista de la Nueva España, el apóstol Santiago apareció como una figura que ayudó a los españoles a conquistar a los indígenas. Pero después se volvió también una figura importante en el imaginario del mundo novohispano. Entonces, bueno, vemos ahí cómo se empezó a mezclar esta idea de un mesianismo, como decía yo, español, pero que en estas tierras fue acogido por los grupos indígenas también. Y bueno, ¿quién puso, como comentaba yo, en la mesa todos estos temas, digamos, o quién los dio a conocer? Pues uno de los principales propagandistas de esta visión sobre la conquista, de la cristianización de los indígenas y de la importancia de civilizar a los indígenas fue precisamente Hernán Cortés. Que mediante sus cartas de relación, una serie de cartas que él envió al emperador Carlos V, Carlos I de España, explicó todas las hazañas que había llevado a cabo durante esta conquista y pues dio a conocer al rey lo que había hecho. Sabemos que estas cartas de relación fueron prohibidas, fueron estrictamente controladas y después prohibidas por la misma corona, porque se volvieron muy populares y Hernán Cortés comenzó a ser muy popular en el mundo europeo por estas hazañas, y entonces las historias de conquista acabaron siendo controladas por la corona para evitar esta visión sobre las hazañas de los conquistadores. Otra de las obras que va a sentar las bases de estos relatos de la conquista es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, uno de los hombres de Hernán Cortés, que es una historia tardía, porque si bien Cortés escribe sus cartas de relación conforme casi van ocurriendo los acontecimientos, Bernal escribe alrededor de 1575. Entonces realmente ahí busca rescatar las hazañas de los conquistadores y quitarle importancia a la figura de Hernán Cortés y dar importancia a los hombres que lo acompañaron. O sea, Bernal dice, no fue Cortés solo, fuimos muchos quienes conquistamos. Y bueno, esta es otra forma de explicar la conquista a lo largo del siglo XVI, desde la perspectiva de los principales cronistas. He mencionado solo a Cortés y a Bernal Díaz, pero bueno, hay muchos otros. Ellos son, digamos, los más importantes, las obras emblemáticas. Y bueno, ¿cómo se explicó la conquista desde la perspectiva indígena? Esto seguimos en el siglo XVI. Bueno, sabemos que el gobernante, como mencionaba yo al principio, de México Tenochtitlan, fue Moctezuma Xocoyotzin, o Moctezuma II, y pues él era un gobernante muy respetado y muy importante en el momento de la llegada de los españoles. Era el gran señor del mundo mexica y gobernó de 1502 a 1520. Moctezuma va a ser visto como, así como Cortés es visto como un héroe por unos y como un villano por otros, Moctezuma va a ser visto como un personaje traidor, como un personaje que dejó que los españoles lo conquistaran casi sin poner resistencia, que no supo defender a su gente. Y bueno, ha pasado a la historia como un personaje paradójico realmente. Y desde mi perspectiva ha sido tratado injustamente este personaje, porque no se ha entendido su reacción frente a la llegada de los conquistadores. Pero bueno, ¿cómo va a ser visto Moctezuma en las crónicas de conquista, igual que los españoles, que se van a escribir a lo largo, a fines de, la segunda mitad, del siglo XVI y a principios del siglo XVII, vamos a tener varias historias hechas desde el punto de vista indígena. Una de ellas va a ser el Códice Durán, en el que se va a explicar la conquista desde la perspectiva de los indígenas educados por los españoles, por los frailes españoles, pero que van a buscar rescatar su pasado, que van a interpretar los hechos de su pasado, digamos, indígenas educados por los frailes, pero que todavía tienen
costumbres, ideas y conocen cómo era el pasado prehispánico. Entonces son obras muy interesantes que nos muestran esta otra mirada desde la perspectiva de los indígenas. Otra obra muy importante es el Códice Florentino, en el que los alumnos del Colegio de Tlatelolco, alumnos de Fray Bernardino de Sahagún, van a dar también su versión de cómo fueron los acontecimientos, cómo fue la conquista en su momento. Y bueno, pues por supuesto van a dibujar a la manera de los códices también imágenes de esta conquista. Entonces, es interesante que en estas obras indígenas se va a presentar la perspectiva de los españoles, pero aliados con los indígenas. Como vemos en algunas imágenes, el ejército español viene siempre acompañado de sus aliados. No son solo los españoles, se exalta la figura, la importancia y el papel protagónico que tuvieron los indígenas en esta conquista. Una figura central también en estas crónicas indígenas va a ser Malintzin, esta mujer que fue intérprete de Hernán Cortés, que también es una figura de las que llama más la atención en esta gran gesta, porque bueno, ella va a ser quien traduzca o explique el mundo indígena a los españoles. A partir de su conocimiento del maya y del náhuatl, sabemos cómo va a traducir mediante también la ayuda de Jerónimo de Aguilar, otro intérprete de Hernán Cortés, cómo va a traducir el mundo indígena a los españoles. Y además va a aprender español, se dice que muy pronto, y entonces pues va a ser una figura central en la conquista. Desde la perspectiva de los españoles casi no le dan importancia a Malintzin, casi no la mencionan, se menciona muy poco. Pero en cambio, los indígenas en estas crónicas la ponen como una figura central, a veces más alta, más grande que los mismos conquistadores. En otras imágenes van a ponerla incluso con rasgos europeos, vestida como europea, porque Malintzin va a cobrar una importancia central, insisto, en estas crónicas indígenas. Igualmente, muchas de estas imágenes van a demostrar las crueldades cometidas por los españoles, como por ejemplo la matanza del Templo Mayor en mayo de 1520, en una fiesta en la Ciudad de México, Tenochtitlan, en donde van a ser masacrados los mexicas por parte de los españoles, pero también de sus aliados, sobre todo los tlaxcaltecas, van a participar en esta masacre. Y bueno, pues esa va a ser también una imagen recurrente en las crónicas indígenas. Y bueno, la alianza tan importante que van a hacer Hernán Cortés y sus hombres con los señores de Tlaxcala, en los que además Malintzin siempre va a aparecer como, insisto, la intérprete, la que es un enlace en este mundo indígena y el mundo español. En imágenes como el lienzo de Tlaxcala, se van a exponer la conquista de esta gran ciudad, el sitio de la ciudad y el dominio de las poblaciones de los alrededores del lago y cómo van a ser vencidas estas poblaciones, pero en estas imágenes indígenas la figura de los indígenas va a ser central, no la de los españoles. Vamos a ver españoles peleando junto con los indígenas. Y bueno, como comentaba yo, vamos a ver estas imágenes en donde Malintzin es más grande que todos los personajes pintados en las imágenes. Ella es la figura central. Evidentemente, estas explicaciones indígenas que vamos a ver en el siglo XVI nos hablan de un mundo en la segunda mitad del siglo XVI en donde los indígenas están tratando de enfatizar su importancia en esta caída de México Tenochtitlan y en esta conquista. Y por supuesto buscan que se les reconozcan los méritos de sus ancestros en esta conquista. ¿Cómo vamos a explicar la conquista en el siglo XVII? ¿Cómo se va a explicar en el siglo XVII ya en el universo novohispano, digamos? Un siglo que algunos han llamado el siglo de la autonomía o el siglo olvidado, porque durante una época se estudió poco el siglo XVII. Bueno, aquí se van a hacer muchas imágenes, se van a pintar
en biombos, imágenes de la conquista, se van a recrear estos hechos, pero es muy interesante porque aquí se va a buscar resaltar el pacto hecho entre Cortés y Moctezuma y la alianza con la nobleza indígena. Es decir, ya no se va a explicar la conquista solo desde la perspectiva de los conquistadores o desde las imágenes de las obras hechas por indígenas, sino que ahora se va a exaltar este pacto. Se quiere dejar una idea de que la conquista en realidad forma un pacto entre la antigua nobleza indígena y los conquistadores para crear una nueva realidad. ¿Por qué? Porque hablamos de un siglo en donde ya se está formando una identidad novohispana. Y bueno, pues esta idea de la conquista va a abonar en esta formación de la identidad. En las imágenes del siglo XVII vamos a tener estos óleos como que presentan el encuentro de los hombres de Moctezuma con los españoles, o que representan alianzas entre la nobleza indígena y los conquistadores, y que además van a exaltar el papel de Hernán Cortés, ya no como el capitán que logra vencer a los indígenas, sino como el hombre que va a ser el cristianizador de estas tierras. Entonces vamos a ver imágenes, vamos a ver cuadros que presenten a Hernán Cortés presidiendo la primera misa que se va a decir en el territorio novohispano, bueno, en el territorio indígena que después será novohispano, o otra imagen que presenta a Cortés humillado por llegar tarde a misa, arrodillado frente a un fraile, despojado de su armadura militar, para dar ejemplo a los indígenas de la importancia de la religión. Entonces, estas imágenes del siglo XVII nos hablan de cómo se quiere explicar desde otra perspectiva este acontecimiento, esta conquista. Ya en el siglo XVIII vamos también a ver cómo se va a enfatizar que Moctezuma acepta volverse vasallo del rey Carlos I. Y se habla mucho del momento en que Moctezuma rinde vasallaje frente a Hernán Cortés y acepta ser vasallo del rey. Este es un acontecimiento muy polémico que ha sido cuestionado por muchos historiadores especialistas en el tema, pero que es recurrente en las crónicas españolas, hablar de cómo Moctezuma aceptó el vasallaje. ¿Y esto por qué es importante? ¿Y por qué a principios del siglo XVIII se vuelve a hablar de esto? Bueno, porque se habla ya en este siglo de la importancia de cómo los indígenas deciden ser vasallos de los españoles, y esta idea de vasallaje se relaciona con la idea de consolidar el dominio español sobre estas tierras. Y claro, el siglo XVIII, hay que decirlo, es un siglo en el que hay un cambio dinástico en España, en que cambia la dinastía Habsburgo por la dinastía Borbón, y hay todo un movimiento tendiente a la centralización del poder. Y entonces de ahí que se exalte esta imagen de el mundo indígena vasallo del mundo español. Una de las obras muy importantes que vamos a ver ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII es la Historia Antigua de México de Francisco Javier Clavijero. Aquí dimos un salto de las ideas sobre el pacto hecho en la conquista y la idea del vasallaje. Vamos a ver hacia la última parte del siglo XVIII un intento de rescatar el mundo antiguo. Así como se rescata el mundo antiguo por el clasicismo que está en boga en Europa en esa época, pues los jesuitas, que van a ser expulsados de los dominios españoles en el mundo en la segunda mitad del siglo XVIII, van a escribir obras que rescaten el pasado indígena. Pero, ¿por qué quieren rescatar el pasado indígena? Pues porque es lo que lo hace distinto al mundo americano del mundo europeo. Este pasado, estas llamadas antigüedades mexicanas, van a ser fundamentales para un discurso que busca hablar de la diferencia de lo americano con lo europeo. Y para esto se va a hablar entonces de la importancia de las ruinas, de las antigüedades, de los vestigios prehispánicos. Y bueno, como mencionaba, Clavijero va a ser muy importante, la obra de Clavijero, para en esta tendencia
de rescatar el pasado, pero el pasado indígena, ya no la conquista. En el último cuarto del siglo XVIII, más o menos coincide con la publicación de la obra de Clavijero, vamos a ver en la Nueva España una tendencia de hablar de una primera evangelización de estas tierras por parte del apóstol Santo Tomás, y se va a asegurar que incluso los indígenas, desde antes de la llegada de los españoles y de la conquista, van a conocer a la imagen de la Virgen de Guadalupe y van a conocer la religión católica por esta primera venida del apóstol Tomás. Uno de los personajes que va a hablar de esto y va a ponerlo en la discusión va a ser Fray Servando Teresa de Mier, este personaje tan importante del mundo novohispano y después de la vida independiente de México, quien en un sermón guadalupano va a hablar de esto, va a decir, la Virgen era ya conocida por los indígenas antes de la conquista. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Más allá de que Fray Servando haya tenido o no la intención o en ese momento una idea de independencia, sí vemos ya una tendencia de los novohispanos de decir somos distintos a Europa, somos distintos a los españoles. Y esta labor cristianizadora de los españoles había sucedido antes. Es decir, lo que se había exaltado a lo largo de la época virreinal de la importancia del catolicismo para los indígenas, pues aquí quedaba anulada por la idea de que los indígenas ya habían sido cristianizados antes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta interpretación de la conquista? Bueno, pues que los novohispanos están buscando una identidad alejada de España. Esto va a ser una tendencia recurrente hacia fines del siglo XVIII y por supuesto a principios del XIX. Una vez que México proclama su independencia, vamos a ver el rescate de los héroes indígenas en los relatos de historia patria. Se va a buscar hacer una historia que hable de México como un país que existía antes de la independencia. Y uno de los personajes que se va a rescatar en este momento va a ser precisamente Moctezuma, quien va a ser el gran Tlatoani, el hombre fuerte y valiente, el gran gobernante indígena, y se van a hacer imágenes de Moctezuma y bueno, va a cobrar importancia su figura en estos relatos. Pero también se va a exaltar la imagen de Hernán Cortés. Una de las obras más populares que vamos a ver publicadas en el siglo XIX va a ser la historia de la conquista de México, escrita por William Prescott en Estados Unidos, pero que va a ser enormemente popular en México, en el México independiente. Y incluso Hernán Cortés se va a convertir en un personaje emblemático y en el héroe de una visión conservadora del pasado. ¿Sí? Se va a hablar de estas grandes hazañas de Cortés, también se va a hablar de su alianza con los tlaxcaltecas en contra de los mexicas y de la figura de Malintzin en la historia de Prescott. A lo largo del siglo XIX va a haber muchas polémicas sobre la conquista, precisamente por aquellos historiadores que de tendencia indigenista que buscan exaltar la identidad indígena de México frente a los que buscan exaltar la identidad española. Entonces vamos a tener esas dos visiones en el siglo XIX que se van a enfrentar y van a ser bandera de grupos políticos. El conservadurismo se va a identificar con los españoles y el liberalismo con los indígenas. Vaya, no es tan esquemático, pero más o menos así va a ir el relato. Y bueno, en la segunda mitad del siglo XIX vamos a ver cuadros de lo que se ha llamado pintura de historia, ¿sí? Hay una tendencia a pintar cuadros que recuperen hechos del pasado, sucesos del pasado, y vamos a ver una tendencia de otra vez rescatar la visión indígena y desde el punto de vista del liberalismo acusar a los españoles de un sinfín de crueldades en contra de los indígenas. Y bueno, pues uno de los personajes que va a ser rescatado en esta pintura de historia va a ser Fray Bartolomé de las Casas, en la obra de Félix Parra, muy conocida y muy importante, que rescata precisamente la defensa que hace el padre de las Casas de los indígenas. Además, también se van a hacer pinturas de
las crueldades cometidas por los españoles, como es el caso de la matanza de Cholula, en otra obra de Félix Parra, en la que también se busca dejar en claro cómo la crueldad española abusó de los indígenas indefensos. Por otra parte, hacia la década de los años 80 del siglo XIX, Cuauhtémoc se va a convertir en un personaje importante, en un héroe nacional. El último tlatoani mexica, asesinado por Hernán Cortés en su viaje a las Cibueras, va a ser el símbolo de la resistencia y de la defensa de la patria frente al extranjero. Entonces aquí vamos a empezar a ver este relato indigenista que nos habla de una patria preexistente y que Cuauhtémoc va a defender y va a ser un mártir de esta defensa de la patria. En el monumento que se va a hacer en su honor, se dedica el monumento a la memoria de Cuauhtémoc y de los guerreros que combatieron heroicamente en defensa de su patria. Entonces ese es Cuauhtémoc es el símbolo de esta defensa. Se va a pintar en estas pinturas de historia y también en estos relieves, se va a plasmar la tortura a la que fue sometido Cuauhtémoc por los hombres de Hernán Cortés para que confesara en dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Se habla mucho de la valentía de Cuauhtémoc que aguantó estoicamente la tortura y no confesó nada. Y pues esto lo vamos a ver reflejado, insisto, en este monumento a Cuauhtémoc y también en la pintura de historia. También se van a rescatar episodios de la conquista, como el encuentro de Moctezuma y de Hernán Cortés, más o menos a mediados del siglo XIX, y insisto, la tortura, el tormento de Cuauhtémoc. Igual se va a plasmar la rendición de Cuauhtémoc hacia fines del siglo XIX y otra vez la figura de Moctezuma como un personaje fundamental de este episodio de la conquista. Y bueno, vamos a ver una tendencia de los pintores de historia de esos años, estamos ya hablando del Porfiriato y de fines del siglo XIX, de rescatar un pasado indígena desconocido. Como vemos en la reconstrucción del entorno y en la forma en que se imaginaban este mundo indígena, realmente no había estudios todavía muy extendidos, ni se conocía muy bien cómo había sido este mundo prehispánico, pero se buscaba rescatar este pasado y darlo a conocer a partir de estas imágenes. Un cuadro que va a ser muy polémico en 1898 va a ser el Zompantli, pintura de Adrián Unzueta, en donde él va a recrear el Zompantli, este altar de cráneos del que hablan las crónicas de la conquista que tenían los mexicas en la ciudad de Tenochtitlan. Y además en esta pintura él va a poner a los españoles sacrificados por los indígenas. Una visión distinta a esta otra idea indigenista. Y bueno, va a ser terriblemente criticado por esta pintura y lo van a criticar por haber puesto en una pintura las crueldades indígenas en vez de haber plasmado las crueldades españolas. Entonces, bueno, ya vemos en este momento, estamos hablando de fines del siglo XIX, cómo la polémica entre indigenistas e hispanistas va a ser muy extendida en la prensa, en el ámbito cultural. Se va a debatir mucho quién está a favor de la visión indigenista y quién está a favor de la visión hispanista. No hay consenso. En 1910 se van a celebrar los 100 años de la consumación de la independencia, a fines del régimen de Porfirio Díaz, y bueno, se va a buscar hacer una síntesis de este pasado y en el desfile histórico que se va a llevar a cabo en ese momento van a desfilar tanto Hernán Cortés como Moctezuma, con la idea de darles un lugar en este pasado, de que los dos sean recordados como parte de la patria mexicana, porque además en esa época se busca exaltar la idea del mestizaje. El mestizo será el mexicano emblemático, el mestizo, es decir, el hijo de español e indígena, ¿sí? Para decir, la patria mexicana tiene un origen indígena tanto como español.
Y bueno, en este desfile del centenario también van a incluirse a los tlaxcaltecas como figuras centrales de esta conquista. Entonces, bueno, vemos un rescate del pasado y un intento de integración que, bueno, a lo largo del siglo XX va a tener expresiones distintas. ¿Qué pasa ya después de la Revolución Mexicana, a partir de la década de los años 20? Bueno, pues vamos a tener otra vez expresiones artísticas que tratan de rescatar este pasado, pero ahora desde el punto de vista de los muralistas. Este gran movimiento artístico que va a dedicarse a pintar los muros de los edificios más importantes de México, y en donde se va a hacer también pintura de historia. Y entre estas pinturas vamos a ver La Malinche y Cortés de José Clemente Orozco, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde se plasma esta idea del mestizaje. Esta primera mitad del siglo XX vamos a ver que se va a hablar del mexicano como el mestizo emblemático, el descendiente de españoles e indígenas. Y bueno, Orozco va a pintar también escenas de la conquista en varias de sus obras, en las que plasma las crueldades españolas y pone al conquistador como una especie de robot enorme que clava su espada sobre indígenas desnudos e indefensos. Vamos a ver mucho este tipo de imágenes. Diego Rivera va a ser otro de los artistas, de los muralistas de la época, que va a pintar imágenes de la conquista en edificios emblemáticos, como es el caso de esta imagen que está en el Palacio de Cortés y que representa la batalla de Tlatelolco, con un Hernán Cortés al frente del ejército peleando con los indígenas. Pero también va a pintar a Cortés en el Palacio Nacional, en la escalinata central de Palacio Nacional, en su magna obra en la que habla de toda la historia de México. Y aquí vamos a ver a Diego Rivera, que pinta a Hernán Cortés como un hombre deforme, grotesco incluso. ¿Por qué? Porque esa es la idea que en ese momento se tiene sobre lo que sucede en la conquista. Y entonces Hernán Cortés no puede ser retratado como ha sido retratado en la historia, sino que tiene que ser retratado como este personaje deforme por la sífilis, que es lo que se decía, con un rostro completamente grotesco, y además con las crueldades cometidas por los españoles que son el marco de estas imágenes. Por su parte, David Alfaro Siqueiros va a hacer pinturas como nuevamente el Tormento de Cuauhtémoc, y va a recrear este momento en donde vemos a un Cuauhtémoc torturado con el fuego, desnudo, mientras los españoles con sus armaduras contemplan estas escenas, y además hay incluso un perro rabioso a punto de ser lanzado en contra de este héroe. Entonces, bueno, vamos también a ver cómo Cuauhtémoc seguirá siendo un héroe, un personaje central de este momento histórico, de esta primera mitad del siglo XX, y va a ser recreado también en los calendarios de Jesús Helguera, que van a ser estas figuras muy románticas en donde se busca plasmar la idea de Cuauhtémoc como el gran héroe, ¿sí? Este personaje cuyo nombre quiere decir, por cierto, águila que cae, que se va a ver como un gran guerrero, y se va a identificar a la patria mexicana con él. Pero este mismo Helguera también va a hacer imágenes como esta de Hernán Cortés con Malintzin, una imagen romántica en donde nos quiere presentar esta relación entre Cortés y la indígena como una relación amorosa, en donde además ellos van a ser padres del primer mestizo. Entonces vemos, insisto, la idea del mestizaje en esta época. Hacia la segunda mitad del siglo XX vamos a ver imágenes como esta de Jorge González Camarena, que se llama La fusión de dos culturas, en la que pues vemos este momento en el que un soldado español y un guerrero indígena se funden con una lanza y con una espada, dando una idea de el mestizaje nuevamente. Y finalmente, otra imagen muy importante es la que está en el Palacio Municipal de Tlaxcala, en donde la conquista se presenta como una alianza entre los señores indígenas
los españoles con Malintzin al centro. ¿Por qué? Bueno, porque Tlaxcala siempre ha exaltado ese papel de alianza con los españoles, no de víctimas, no de guerreros en contra de los españoles, sino de aliados. Y eso lo vamos a ver en este mural hecho en los años, a fines de la década de los años 60. Más o menos en los años 80, en la Ciudad de México, se va a poner en Coyoacán una escultura. Coyoacán es uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México, en donde Cortés construyó su primera casa mientras reconstruían la Ciudad de México después de la conquista, y donde se dice que vivió Malintzin también. Y bueno, se puso esta escultura con su hijo Martín como símbolo del mestizaje, como un homenaje al mestizaje. Pero los años 80 ya no eran esta época de hablar del mexicano mestizo, y hubo una oposición tremenda y fue necesario quitar esta estatua, desaparecerla. Y bueno, la escondieron en un parque, también en Coyoacán, y se robaron al pequeño Martín. Entonces, si ustedes ven hoy esta escultura, van a ver que falta Martín. ¿Por qué? Porque no hay un consenso, ni hay un gusto por esta idea del mestizaje y por pensar que los españoles son de alguna manera parte de este pasado mexicano. Finalmente, a principios del siglo XXI, ha habido una tendencia de buscar rescatar los episodios de la conquista, y sobre todo la figura de Hernán Cortés y la figura de Malintzin. Y entonces es interesante, se han hecho documentales en los que han participado historiadores, por supuesto, y en 2016 se hizo el documental Hernán Cortés, un hombre entre Dios y el diablo. Más o menos en esa época, 2 años después, se hizo una serie sobre Malintzin o Malinche, en que también se buscaba rescatar la figura de esta indígena, una pieza central en todo este entramado de la conquista. Se hizo también otro documental sobre Malintzin en 2018 y una serie de Amazon en 2019 que también buscó rescatar tanto a Hernán Cortés como a Moctezuma como a Malintzin y dar una imagen cercana a las fuentes sobre lo ocurrido en este episodio de la conquista de México. ¿Qué dice la academia o qué dicen los historiadores alrededor de esta conmemoración de estos 500 años? Bueno, hay un sitio web del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que se llama Noticonquista y que busca recrear los acontecimientos principales de la conquista. Empezó en 2019 y va a terminar cuando se cumplan los 500 años, y ha sido un esfuerzo impresionante de historiadores de rescatar fuentes de primera mano, imágenes, y de hablar de la conquista. Pero la tendencia de este grupo de investigadores es presentar la visión indígena, es decir, qué pasó con los indígenas, cómo vivieron esto, cómo quitar a Hernán Cortés como un protagonista de estos episodios de la conquista y dejar a los indígenas como protagonistas. Digo, por supuesto, siempre con la contraparte española, pero digamos es una visión que trata de dar un papel central a la participación indígena en estos acontecimientos. ¿Qué podemos entonces decir como conclusión después de este rápido recorrido por cómo ha sido explicada la conquista en 500 años? Digo, evidentemente ha sido muy esquemático y muy rápido este recorrido, pero bueno, ¿por qué decimos que fue una invasión o que fue una conquista? Hablar de invasión española, desde mi perspectiva, implica quitar a los indígenas aliados de los españoles el papel protagónico que tuvieron en los acontecimientos. No fue una conquista, no fue una invasión española, fue una conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan, con indígenas y españoles. Entonces, no me parece que sea una invasión como tal, como España llegó, invadió y conquistó, no. Fue todo un proceso de alianzas con la población local. Además, también despojamos a México de su raíz hispana. Hablar de invasión española implica que llegaron unos invasores y se fueron, ¿y qué quedó aquí?
la cultura mexicana que conocemos hoy, nos guste o no, es hija de la raíz indígena, de la raíz española, de raíces africanas y asiáticas. Es una cultura verdaderamente rica. ¿Por qué quitar todo eso a las expresiones culturales que forman hoy a México? Bueno, en cada época el pasado se interpreta de manera diferente, de acuerdo con los intereses y el contexto de quienes buscan respuestas en lo que pasó para explicar lo que es. Lo que podemos concluir después de este recorrido es que en el siglo XXI México sigue sin reconciliarse con su pasado, sigue sin encontrar una explicación que deje contentos a todos los grupos que habitan este territorio y sigue discutiendo qué pasó hace 500 años. ¿Quién es el protagonista? Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, doctora Guadalupe Gómez Aguado, y muchas felicidades por esta conferencia en la que nos llevas de la mano por diferentes aspectos de la invasión, conquista, o más bien, como tú dices, del proceso, de las alianzas en esta historia que no debemos empobrecer con ideas cerradas, sino exactamente es al revés, ¿no? Hay que ver cuáles son las diferentes aristas y estudiarlas. Sustentas ideas encontradas y en este momento tan importante en la historia de México. Y también discutir si se trató de una invasión o de una conquista va muy de la mano con las posturas actuales que deben dejar de ser reduccionistas. Y te voy a citar a ti mismo cuando en alguna otra conferencia, en otro espacio has dicho que no podemos juzgar al pasado con los ojos del presente porque estaríamos condenados a no comprender, a no entender de dónde venimos. También sabemos que hay ideas polarizadas, ¿no? Una posición extrema dice, qué bueno que España acabó con una civilización tan cruenta, tan sangrienta, ¿no? Otro polo que conocemos y hemos escuchado mucho, dice que fue un genocidio, que los españoles vinieron a destruir una civilización superior, lo cual casi me hace pensar en la idea del buen salvaje, ¿no? En ver las culturas prehispánicas como nobles e inocentes que fueron corrompidas por Europa, y tampoco debemos apasionarnos de una manera desmedida y desinformada porque te cito otra vez a ti misma, a ti misma, caeríamos en anacronismos. ¿Y qué te parece ahora que escuchemos al público, ¿no? Tenemos una transmisión por YouTube desde la cual pueden escribir sus preguntas en el chat. En esta sala Zoom también pueden hacer sus preguntas escribiéndolas, por favor, en el chat correspondiente. Y también cuando nos saluden, cuando hagan una pregunta, señalen desde dónde nos están sintonizando, porque sabemos, he estado revisando la transmisión, que hay gente desde Canadá, por supuesto desde la Ciudad de México, por supuesto desde Asia, así que estamos Australia, estamos en diferentes continentes del mundo y eso es lo que nos permite, pues, la era moderna y el mundo en el que vivimos este 2021. ¿Tenemos alguna pregunta? O mientras surgen estas, yo quisiera preguntarte algo importante que fue también otro aspecto que influyó para que se realizara este proceso, fueron las enfermedades que trajeron los europeos, que diezmaron la población y, bueno, dije diezmar, más bien la redujeron considerablemente, ¿no es cierto, doctora Guadalupe Gómez Aguado? Sí, bueno, una de las razones de la, digamos, de la consolidación del dominio español en estas tierras, en Mesoamérica, fue
precisamente lo que se ha llamado la guerra bacteriológica, ¿no? Más allá de la guerra militar, fue la gran cantidad de indígenas que murieron por causa de enfermedades virales para las que no tenían defensas. Entonces, bueno, ahora que está la pandemia tan en la boca de todos, de hablar de lo que causa un virus para el que no tenemos defensas, pensemos lo que significó en ese mundo la llegada de la viruela, el sarampión, eh, varias enfermedades virales que no había en América. Pues la población indígena se diezmó. Vaya, hay estimaciones, no hay realmente, obviamente no había censos entonces para saber cuántos indígenas había en Mesoamérica, pero hay quien estima que pudieron ser alrededor de 20 millones de indígenas, y para el siglo XVII, para 1620, había 1 millón. Entonces, pensemos que es terrible la mortandad que va a haber por estas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, sin duda esto va a tener un lugar muy importante en cómo se va a establecer el dominio español en estas tierras, porque, bueno, los indígenas van a ir muriendo a lo largo del siglo XVI en cantidades impresionantes, ¿no? Y esto refuerza la idea de que la invasión, la conquista, el proceso histórico es multifactorial, no es blanco-negro que ocurre así, ni de un día para otro, ¿cierto? Ujú. Tenemos una pregunta, José Rodríguez nos pregunta, ¿en qué parque, en qué lugar se ubica actualmente la escultura de Hernán Cortés y su familia? Bueno, esa escultura que les comentaba yo que se robaron al pequeño Martín, el hijo de Malintzin y Hernán Cortés, está en el Parque Xicoténcatl en Ciudad de México, un parque en Coyoacán que está un poco escondido, y ahí pusieron la escultura ya sin Martín porque pues se la robaron, como les digo, ¿no? Y está pues abandonada prácticamente, ¿no? Claro. Comentan desde Gatineau, la doctora habló con un excelente ritmo para un hispanohablante canadiense que no tiene el español como idioma nativo, y estoy también de acuerdo con ellos. Tenemos saludos desde Coyoacán, desde la Ciudad de México, desde Cholula, Puebla, así que estamos llegando a diferentes puntos. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo tengo algunos comentarios, pero no quiero acaparar yo la palabra, más bien quiero aprovechar que tenemos aquí a la especialista en el tema que pues nos puede orientar. Um, Mientras resalto la idea que tú expones de que no fueron 500 o 600 españoles los que le hicieron la guerra a México, Tenochtitlan, sino cómo esto se vio favorecido de manera decisiva por la gran cantidad de enemigos que tenía México, Tenochtitlan, ¿no? Y tampoco hablar de una sola cultura, sino de la gran riqueza de culturas, incluso lo vemos en las lenguas, ¿no? México actualmente tiene pues más de 68, si no me falla la memoria, lenguas indígenas en el año 2021, y se han perdido lenguas. ¿Cómo era la situación y la riqueza cultural hace 500 años? Pues tuvo que haber sido impresionante, ¿cierto? Claro. Y algo que es importante también mencionar es bueno, lo que se ha llamado conquista de México, como les decía yo al principio, es la caída de la ciudad de México, Tenochtitlan. Pero la conquista, el dominio sobre el territorio fue un proceso de 3 siglos. Vaya, se fueron conquistando los territorios poco a poco, se fueron extendiendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el sureste, y todo esto fue un proceso de siglos, ¿no? Entonces, pues no es algo que sucede el día que cae Tenochtitlan, ya conquistaron los españoles y ya 600 españoles. Pues sabemos que no fue así, ¿no? Es un proceso muy, muy largo que se logra consolidar hacia fines del siglo XVIII, y luego ya viene la independencia, ¿no? Así Entonces, es. sí, realmente una entidad política en construcción. Va a ser a lo largo de la época virreinal y después en el siglo XIX y hasta hoy, ¿no?
Claro, me gustó mucho esto. Es una construcción y no es como que tal día, a tal hora exactamente, ¿no? Fue ya la conquista, pum, bibidibabidibú. Tenemos más comentarios. Centeotl perdón, se está moviendo, denme un segundito. Ya. Centeotl Mendoza Molina comenta, las propuestas de los movimientos de la plástica mexicana siempre han reivindicado la postura mexicanista. ¿Qué nos comentas? Perdón, no escuché bien. Las propuestas de los movimientos de la plástica mexicana siempre han reivindicado la postura mexicanista. Sí, bueno, pues eso es un hecho que se reivindica esta visión, digo, postura mexicanista, hablamos de la postura tendiente a favorecer la visión indígena y hablar de los españoles como los invasores, ¿no? Es un poco lo que vemos, y bueno, eso se ve muy claramente en el muralismo, algunas de las imágenes que les presenté, realmente ahí se ve claro cómo es una postura indigenista que busca exaltar esta imagen de los indígenas indefensos frente a los españoles crueles, ¿no? Y bueno, lo que también es interesante es pensar que esto que presenté como imágenes de la plástica mexicana se replica también, por supuesto, desde la perspectiva historiográfica, desde la literatura. O sea, no se puede hablar de todo esto porque sería muy complejo, mucho más larga la conferencia, pero así como se hacen este tipo de imágenes, igualmente se publican obras que rescatan el pasado indígena y que atacan a los españoles. Entonces tenemos una tradición desde el siglo XIX, desde la independencia, tenemos una tradición de decir España vino, nos conquistó y después nos liberamos y México es indígena. Aunque nuestra cultura, como lo digo yo, es una cultura muy rica, que tiene raíces españolas, indígenas, asiáticas, africanas, que es un mosaico cultural impresionante, además, que cambia mucho de acuerdo con la región de la que estemos hablando. Y entonces, pues, digamos que es un poco absurdo explicar así la historia cuando sabemos que es mucho más amplia la explicación, ¿no? O sea, decir somos indígenas, recuperamos la libertad y todo lo demás lo borramos, pues no es cierto. La cultura mexicana es una cultura que se nutre de todas esas fuentes, ¿no? Definitivamente, México es mestizo, México es multicultural, ¿no? Diverso. Por supuesto, exacto. Muchos Méxicos, no hay uno, sino muchos Méxicos. Tenemos más comentarios. Am, perdón, es que se va. Comentario de Hipatia Alejandría. Felicidades a la doctora Guadalupe Gómez Aguado por su excelente conferencia. Es necesario reflexionar sobre este proceso y ya dejar de tomar posturas que no dejan reconciliarnos con nuestra historia. De ¿No? acuerdo. Es lo que nos has expuesto. Pregunta Diego Fernández. ¿Cómo trata Hernán Cortés a sus aliados indígenas? Bueno, en un primer momento, cuando se enfrenta con los tlaxcaltecas, cuando se encuentran de camino hacia México Tenochtitlan, los tlaxcaltecas atacan a Cortés y a sus hombres y tienen batallas muy violentas y finalmente deciden aliarse. En el momento en que se vuelven aliados de Cortés, Cortés siempre los va a tratar con deferencia y porque además depende de ellos. O sea, pensemos que Cortés nos va a platicar una historia en sus cartas de relación donde parece que él tiene siempre el control, pero en realidad, pues pensemos en que son alrededor de 500 españoles rodeados de miles y miles de indígenas. Tiene que estar bien con ellos y tratarlos bien porque depende de ellos realmente. Sin esta ayuda, pues los habrían matado, ¿no? No habría habido posibilidades de que conquistaran. Claro, se juntan la superioridad tecnológica de las armas españolas
la astucia de Cortés, que sí tenía un gran olfato político, y el interés de los, sobre todo de los tlaxcaltecas y de algunos otros grupos indígenas, de vencer a los mexicas, que eran sus rivales, ¿no? En el altiplano central. Entonces, bueno, ¿cómo los trata? Pues muy bien, porque depende de ellos totalmente. Y además, después de la caída de México Tenochtitlan, él va a buscar que se respeten digamos, el estatus de la nobleza indígena. Un ejemplo muy importante es el de Isabel Moctezuma, una de las hijas de Moctezuma, a la que va a entregar encomiendas, le va a dar tierras y la va a proteger, ¿sí? Esa actitud va a tener Cortés. Lo que pasa es que también hay que pensar que Hernán Cortés en 1526 se va al viaje a Honduras, deja el poder en manos de sus enemigos, por cierto, y ya no vuelve a ocupar un espacio de gobierno en la Nueva España. Lo que sucede a partir de 1526 ya no depende de Hernán Cortés, ¿no? Es que explicamos la historia siempre desde la perspectiva de Cortés. Ahí ya entran las autoridades españolas, se fundan las audiencias, después llegan los virreyes y ya es otra historia, ¿no? Pero en este primer momento, Cortés va a respetar a los aliados y va a tratar de mantener sus privilegios y de pagarles el apoyo en la conquista, ¿no? Y una vez más, para recordar tu propia idea, tus propias palabras, es un proceso, no es una cosa de instantánea, momentánea, ¿no? Ni tampoco es solo Cortés, sino son décadas, son siglos. Tenemos un comentario de Hugo Delgado: ni todos los españoles eran malos, ni todos los mexicas eran buenos. Saludos, doctora, y gracias por compartir tan interesante conferencia. Gracias. Tenemos más comentarios. Nos dicen: muchas gracias por su excelente conferencia, doctora Guadalupe Gómez Aguado. Mi pregunta es: ¿a qué pueblo pertenecía la Malinche? ¿Cómo fue el primer encuentro con Hernán Cortés? ¿Y cuál era su objetivo después de haber conocido a Hernán Cortés? Bueno, Malinche es una de las figuras más interesantes, me parece a mí, de este proceso, porque va a jugar un papel fundamental como intérprete del mundo indígena hacia los españoles, ¿no? Y intérprete en un sentido que explica el mundo indígena. Y también ella va a tratar de explicar la visión española a los indígenas, ¿no? Entonces, bueno, se sabe muy poco de ella, no hay fuentes casi que la mencionen, como yo decía. Eh, Hay mucho más fuentes después de la conquista que rescatan su papel como intérprete, y entonces no hay una certeza absoluta de dónde nació. Hay quien menciona Olutla, en la zona de Coatzacoalcos, como el lugar de nacimiento de Malintzin, que además tampoco sabemos cuál era su nombre, ¿sí? Malintzin es derivación indígena del nombre Marina, que es con el que la bautizan los españoles. Como en náhuatl no pueden decir la R, le llaman Malina. Y luego le ponen el Tzin, que significa señora, es una eh, fórmula reverencial. Entonces Malintzin se acaba traduciendo sería como Doña Marina, pero no sabemos ni siquiera cómo se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, como les digo, parece que nace en la zona de Coatzacoalcos, hoy Coatzacoalcos. Olutla es el pueblo de donde se cree que es originaria. Y bueno, el primer encuentro con Hernán Cortés era cuando sea regalada, porque además ella, por algún motivo, era esclava, había sido hecha esclava. Se piensa que tenía un origen que podía estar cercano al poder, digamos, al gobierno de los señoríos, porque se sabía mover entre la nobleza indígena. Y entonces hay una versión que dice que fue secuestrada, fue esclavizada y luego vendida en la zona de Tabasco, en la zona maya, y por eso ella hablaba náhuatl y maya, porque estaba en zonas donde se hablaba náhuatl y maya. Y además hablaba dos tipos de maya, el maya chontal y el maya de la región de Tabasco, ¿no? Entonces, bueno, realmente pues es un personaje, insisto, interesante y del que se sabe poco.
Entonces, cuando a Hernán Cortés en Tabasco le regalan a 20 mujeres, como, porque además era una costumbre indígena regalar mujeres como símbolo de alianza, para que sirvieran a los aliados, para que cocinaran para ellos, e incluso para que fueran sus parejas sexuales, digo, era algo que se hacía en este mundo prehispánico. Ella va a estar entre esas 20 mujeres. Y Hernán Cortés se va a dar cuenta que ella habla maya y náhuatl, y entonces es cuando la va a convertir en su intérprete, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo de Malintzin después de conocer a Hernán Cortés? Pues me parece que Malintzin ha sido tratada muy injustamente también por la historia, porque se le ha llamado traidora, ¿no? Por ayudar a los españoles y traicionar a su gente. Y en realidad ella, pues imagínense una mujer vendida como esclava, regalada a los españoles, que además debió haber sido muy jovencita en ese momento, pues aprovechó lo que podía y digamos que ella no tenía ninguna identidad con los mexicas. O sea, los mexicas no eran su gente, ¿no? Y ella simplemente, yo creo que trata de aprovechar la oportunidad que tiene en ese momento y acaba pues, convirtiéndose en una gran señora, ¿no? Entonces, o sea, ella acaba siendo Doña Marina en el mundo, en este nuevo mundo, en este encuentro de culturas, ¿no? Acaba siendo una figura central, acaba teniendo indígenas también encomendados, ¿no? Va a tener un hijo con Hernán Cortés, Martín, que se va a llamar igual que el hijo legítimo de Cortés, va a haber dos Martín Cortés Malintzin y Martín Cortés el Marqués, y este hijo va a ser educado, Cortés lo va a llevar a Europa cuando tenga alrededor de 7, 8 años, y va a ser educado en Europa en la corte de Felipe II, este niño mestizo, ¿no? Y además Malintzin se va a casar con Juan Jaramillo, bueno, Cortés la casa con Juan Jaramillo, uno de sus hombres, y con él va a tener una hija, María, y van a tener encomiendas. Entonces, pues realmente su mundo va a dar un giro y ella va a aprovechar lo mejor de ese mundo, ¿no? Me parece que, pues que es una mujer que supo ver lo que le podía convenir y lo aprovechó, ¿no? Y bueno, va a morir muy joven además, en 1500 parece que muere alrededor de 1528, 29, más o menos como de 28, 29 años. Sin duda, el tema de Malintzin, doña Marina, es para otra conferencia. Y Sí, sí. sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo has resumido muy, muy bien, nos has dado todas las ideas de manera clarísima y me puse a pensar incluso en el término malinchista, ¿no? O sea, es pues qué cruel, qué feo utilizar a la Malinche para crear este término. Y también siempre me pregunto cómo era en un inicio este diálogo, ¿no? Desde el maya traducido a la Malinche, traducido más bien del maya, luego a Malinche, luego a Hernán Cortés, etcétera, etcétera. Del maya al castellano, Del ¿cierto? maya al náhuatl y del náhuatl al español, y Exacto, viceversa, gracias. ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo se hacían las traducciones? ¿Qué información era la que se transmitía? Y Hernán Cortés sin duda fue muy, muy listo. Tenemos más comentarios. Nos dice JCD, México es un sincretismo de lo mejor. Estamos de acuerdo. Azucena García pregunta, buenas noches desde Japón, saludos a Japón. Cuando me preguntan los japoneses sobre los sacrificios, a veces no sé qué contestar, porque algunos tienen esa idea de que los españoles sí llegaron a quitarnos lo sanguinario. No todos, ¿verdad? Pero lo he escuchado mucho. Bueno, pues sin duda el sacrificio era una práctica común en Mesoamérica, porque si nos vamos a la cosmovisión indígena, pues para los indígenas ellos creían que el mundo seguía existiendo gracias a la sangre que los hombres daban para alimentar a los dioses. En los mitos de creación indígena, los dioses habían dado su sangre para crear al ser humano.
Entonces los humanos tenían que dar su sangre para alimentar a los dioses. Y había sacrificios para propiciar las cosechas, para propiciar la lluvia, para, digamos, propiciar el triunfo sobre los enemigos, en fin. Realmente es un mundo en el que el sacrificio humano era parte de la cosmovisión. Entonces, bueno, no hay que verlo con los ojos de hoy y decir eran unos sanguinarios, sino simplemente tratar de comprender el significado ritual que tenía el sacrificio humano. Y bueno, a la fecha hoy en día hay voces en España, por ejemplo, que dicen, nosotros fuimos a conquistar esos bárbaros y gracias a nosotros dejaron de practicar sacrificios. Pues esa también es una visión extrema que no comprende el significado de esta cultura, ¿no? De finalmente es la, la explicación de su mundo, ¿no? O sea, lo que llamamos cosmovisión, lo repito. Entonces, pues no eran sanguinarios. Claro, ahorita vemos el sacrificio humano como una cosa, una atrocidad, por supuesto. En este momento cualquiera lo considera así, pero hace 500 años en cultura, todas las culturas antiguas, por cierto, han practicado sacrificio humano, todas. Digamos que van, después hacen sacrificios animales y después se acaban los sacrificios. Son también etapas de la relación del hombre con lo divino, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que decir que sí, se practicaba el sacrificio humano y se acabó obviamente con la conquista porque en efecto para los conquistadores eran signos de barbarie espantosos llegar y encontrarse que en una pirámide habían sacrificado a un hombre, le habían sacado el corazón y las pirámides estaban llenas de sangre, ¿no? Los templos y las escalinatas. Pues sí, es un choque cultural, pensemos que es un terrible choque cultural. Pero bueno, con los ojos de hoy, pues es tratar de comprender por qué hacían sacrificios humanos, qué significado tenían y por qué los españoles se horrorizan cuando ven los sacrificios humanos, ¿no? O sea, podemos entender las dos posturas. Exacto, y tú lo explicas muy bien cuando dices no podemos juzgar con los ojos de hoy al mundo, tenemos que darle su lugar. Nos comenta Hipatia Alejandría, siempre este proceso ha sido manipulado por quien está gobernado y le impone su única visión. Hay que estudiar la historia para conocerla sin apasionamientos. Y por cierto, yo quiero, nos estamos acercando al final de la transmisión, tenemos muy pocos minutos. Quisiera pedirte, Guadalupe Gómez Aguado, que nos recomiendes para el público que no tiene mucho conocimiento de este periodo histórico de México, que quiera aprender más, algunos textos básicos, una bibliografía que sea accesible en cualquier lugar del mundo, incluso en otras lenguas, en inglés, por supuesto. ¿Qué nos puedes recomendar? Bueno, los libros excelentes del Colegio de México, la Historia General de México, del Colegio de México, que creo que se ha publicado en varios idiomas y se encuentra disponible pues en Amazon, sin hacer publicidad a Amazon, pero seguramente ahí se puede conseguir. Este, pues hay la Historia Mínima de México y la Historia General de México, ambas del Colegio de México. Claro, no es específicamente solamente de la historia prehispánica ni de la conquista, pero se incluye desde la época prehispánica hasta el siglo XX, ¿no? En estas visiones del Colegio de México. También tenemos la historia de la vida cotidiana en México, que los tomos 1 y 2 hablan de la época prehispánica y el siglo XVI y son muy interesantes porque ahí podemos ver una visión de cómo va cambiando la vida de los indígenas conforme pues van teniendo contacto con los españoles y van cambiando sus costumbres y tradiciones, ¿no? Bueno, cómo se va formando esta cultura sincrética, como decía por ahí Juan Carlos. Y en especial sobre la conquista, pues hay una gran obra de Hugh Thomas que se llama La Conquista de México, que es una de las más completas y más recientes historias de la conquista. Él fue un historiador británico bueno, pues esta es una obra muy, muy importante. Sobre los personajes, pues tenemos a
la biografía de Hernán Cortés, la más completa y para mí la mejor, es la de José Luis Martínez, publicada por el Fondo de Cultura Económica y que está en línea, la pueden comprar en línea. Eh, y también sobre Malintzin, yo recomiendo mucho una biografía de Camila Tausen, que se llama así, Malintzin, y publicada me parece que en 2017, o sea, muy recientemente, que es una visión muy ponderada sobre Malintzin, sobre lo que se sabe de ella y lo que se puede interpretar de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues esto en general yo recomendaría estas obras. Si les parece bien, les puedo mandar la bibliografía escrita para hacérselas llegar para que tengan la bibliografía completa, ¿no? Y Por pues sí, favor, porque esto que nos acabas de recomendar, podemos ponerlo en blanco y negro y escribirlo en la página de YouTube. Se ajá. queda esta transmisión, se va a quedar allí. Podrán regresar a ella, volver a escuchar la conferencia, etcétera, etcétera, y ahí podemos dejar esta bibliografía. Y me voy a atrever a hacerte una pregunta porque lo mencionas en algún momento. ¿Qué piensas de las series televisivas, sobre todo estas que mencionaste que son muy recientes? ¿Son informativas? ¿Son desinformativas? ¿Las recomiendas? ¿Qué podemos pensar de ellas? Pues los documentales, que les mencioné, el de Hernán Cortés, de Un hombre entre Dios y el diablo, y el de Malintzin, me parecen excelentes. Son visiones ponderadas, el de Malintzin es basado en el libro de Camila Tausen. Ella eh, asesoró a los guionistas, me parece. Entonces, bueno, me parecen muy buenos los dos documentales. La serie Malinche de Canal 11, la verdad es que no la vi. Entonces, tuvo buenas críticas también porque fue basada en los últimos estudios sobre Malintzin, pero mentiría si dijera que la vi. Y la de Amazon, pues también es la de Cortés. Es una serie bien hecha, ¿no? Muy, muy impresionante cómo se reconstruyen los escenarios y desde distintas perspectivas. Entonces vale la pena. Se iba a hacer una segunda temporada y llegó la pandemia y ya no se hizo. Quién sabe si se continúe con el proyecto, ¿no? Pero bueno, sí, sí es buena la serie, ¿no? Muchas gracias. Tenemos que ir cerrando esta transmisión y yo te voy a hacer una última pregunta por curioso. Pues este año 2021 es muy importante para México por muchas razones, pero de manera especial para ti, porque has estudiado la conquista pues desde siempre y tienes muchos conocimientos de ello y es uno de tus temas de trabajo. ¿Qué hiciste el pasado 13 de agosto? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo celebraste el punto exacto de la conquista? Esto último fue. Pues así como celebrar, no celebré, ¿no? Estuve, digamos que hay una tendencia en el gobierno actual en la Ciudad de México de cambiar nombres a las calles, de quitar monumentos, de cambiar la narrativa histórica, ¿sí? Y una de las cosas que se han dicho es que, pues que se están celebrando los 500 años de resistencia indígena. Entonces estuve yo ese día muy molesta con esa idea porque me parece que es una idea reduccionista que otra vez nos deja con una visión de la historia y quita la otra visión. Porque ¿qué es esto de, de la resistencia, ¿no? ¿Qué resistencia de qué? Entonces, a mí no me gusta esa idea, la verdad, no la comparto. Me parece que no explica este proceso tan complejo de cómo podemos hablar de resistencia indígena después de 500 años, eh, cuando estamos totalmente imbuidos de la cultura española, ¿no? O sea, es una síntesis lo que vemos hoy en México. Y entonces, hablar de resistencia me parece que sigue alimentando el discurso del encono y de la división, y de somos dos, o somos indígenas o somos españoles.
Pues no, somos mexicanos, ¿no? Que es mucho más que indígena o español. Entonces, bueno, pues eh, hice corajes ese día. O sea, no me gustó la celebración, la conmemoración por estas ideas de la resistencia que yo no comparto en mi muy humilde punto de vista. Pues habría que hacer una síntesis y rescatar lo bueno y lo valioso, lo rico que tiene esta cultura y no seguirnos enfrentando, ¿no? Y seguir con estos discursos polarizantes de o somos españoles o somos indígenas, que ni uno ni otro, ¿no? Sí, se hizo hace unos años, se hizo un intento de, cuando estaban estos estudios genómicos, de sacar el genoma mexicano, ¿no? No sé si tú te acuerdes, Javier. Y Claro. pues lo que se encontró en una muestra que se hizo de material genético de muchos habitantes de este país es que pues hay genes de todos lados. O sea, tenemos genes europeos, genes americanos, genes asiáticos, genes africanos. No hay razas puras y menos podemos hablar de eso ahorita. Y entonces México es eso, es este gran mosaico cultural, ¿no? Entonces, ¿por qué no rescatar todo eso y por qué no tratar de hacerlo propio y sentirnos orgullosos además? Vaya, yo entiendo que en México hay mucho racismo, ha habido una opresión contra los pueblos indígenas, ha habido un maltrato hacia los pueblos indígenas. Eso es un hecho que no queremos negar tampoco, pero es una deuda histórica que ningún gobierno ha resuelto. Ninguno, desde el siglo XIX y hasta hoy, nadie ha resuelto el problema de cómo incorporar y tratar con respeto y como se debe a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces va más allá de la historia, es realmente, no cambiemos el discurso, sino cambiemos la actitud, ¿no? Entonces, bueno, pues esas reflexiones hice el 13 de agosto de 1521. Qué bien, porque además nos dejas, sin duda, con estas últimas ideas, nos dejas reflexionando, ¿no? Repitiendo lo que hemos dialogado, lo que nos has explicado de manera tan clara, tan magistral, y por eso te agradezco, te agradecemos de manera muy, muy especial. Debemos recordar que este ciclo de conferencias lo organizan la UNAM China y el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias al director de la UNAM China, el doctor Guillermo Pulido, a Pablo Mendoza y a Raúl López Parra del equipo de trabajo de la UNAM China también. Agradecimientos especiales al CEPE UNAM, a Roberto Muñoz en los controles, siempre con un gran apoyo y una excelente actitud. También a Valeria Palafox, de la Coordinación de Cultura del CEPE, por supuesto al director del CEPE, el doctor Alberto Vital. Y para concluir, queremos invitarlos a la tercera y última conferencia de este ciclo Grandeza de México, organizado con la UNAM China. Será el próximo lunes 27 de septiembre en el mismo horario, y la invitada será una vez más nuestra querida doctora Guadalupe Gómez Aguado, que ahora nos hablará sobre 1821 a 200 años de la independencia de México. Les recordamos que estas conferencias permanecerán en la página de YouTube de CEPE Videos. Búsquenlo así en YouTube, CEPE Videos, y quedará colgada permanentemente, donde además podrán encontrar muchas otras conferencias y actividades académicas sobre lengua española y nuestra cultura mexicana. Guadalupe Gómez Aguado, mi querida doctora, ha sido un honor para mí estar contigo en esta transmisión. Te doy las gracias y nos veremos muy pronto en otros espacios. Muchísimas gracias, el honor ha sido mío. Gracias a todos los que nos acompañaron. Saludos especiales al doctor Guillermo Pulido y gracias a todos y muchísimas gracias, Javier. Hasta muy pronto. Cerramos Qué nuestra gusto, transmisión. Guadalupe, felicidades. Igual, qué gusto verte, ¿Eh? querido. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Escuchándote, maravillosa conferencia, ¿eh? Qué bueno, Maravillosa, muchas gracias. muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, qué gusto, ¿eh? Y pues nos vemos el Nos, próximo lunes.
Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Guadalupe, querida. Gusto verte. Gracias, Saludos, Javier. igual, qué gusto verte. Igualmente. Abrazos, bye. Hasta Hasta muy luego. pronto. Gracias. Bye. Felicidades. Gracias.